No sé. Ah, sí. Vale, gracias. Bien. Bueno, muy buenos días a todos. Somos Alejandro Duarte de la Torre, Antonella Focci y Mariana Brunengo, residentes del segundo año de la residencia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, situada en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Y el Ateneo que les vamos a presentar hoy se titula Evaluación de la función renal, perspectivas actuales sobre el filtrado glomerular estimado. Bueno, elegimos este tema debido a la problemática a la que nos enfrentamos en el laboratorio respecto a la elección de metodologías para la medida de la creatinina sérica, también debido al uso de distintas ecuaciones para estimar el filtrado glomerular y también a lo que corresponde con el diseño de informes, todo lo que nos lleva a problemática o discrepancia en realidad entre los laboratorios. Esta discrepancia la podemos ver en una encuesta que se realizó el año pasado a cargo de la bioquímica Estela Mariscarcio, que es la coordinadora del laboratorio del Hospital Garrahan, y la cual se hizo en conjunto con el programa de prevención renal a cargo del Ministerio de Salud, que es el PAIER. En esta encuesta participaron un total de 397 laboratorios de distintas provincias del país y a los mismos se les realizó una serie de preguntas. Entre esas preguntas, la primera fue ¿qué método utilizan para determinar creatinina en muestras de suero plasma? Lo que se pudo ver fue que el 44% de los laboratorios utiliza un método colorimétrico cinético trazable a espectrometría de masa con dilución isotópica, mientras que un menor porcentaje utiliza un método colorimétrico cinético no trazable. Y se vio también que un 11% respondió que no tenían en claro el método que usan, ya que este no estaba claro en el inserto. Bien, también se les preguntó si informan habitualmente el filtrado glomerular estimado cuando al paciente se le solicita la medida de creatinina en suero plasma, y a aquellos que respondían que sí, se les pidió que informaran o mencionen qué ecuación utilizaban. Se puede ver que más del 55%, o sea, más de la mitad de los laboratorios no informan el filtrado glomerular estimado, y aquellos que sí lo hacen en su mayoría con la ecuación MDRD, que es la ecuación de modificación en la dieta de enfermedad renal, y en un menor porcentaje usan CKD-EPI, que es una ecuación que la realizó un grupo de investigación en colaboración con la epidemiología de la enfermedad renal crónica, de las cuales más adelante nos van a hablar mis compañeros. Y bueno, dicho todo esto, los objetivos de nuestro Ateneo son realizar una actualización sobre la implementación de la estimación del filtrado glomerular como marcador precoz de enfermedad renal cuando se solicita creatinina plasmática, y todo esto lo vamos a llevar a cabo informándolos acerca de la nueva resolución ministerial 1348, la cual salió en mayo del año pasado, y todo esto también les vamos a comentar cómo implementarlo en el laboratorio a través del documento consenso que se dio a conocer en diciembre del año pasado. Bueno, un poco a modo de repaso, el filtrado glomerular es la ultrafiltración de la sangre a medida que ésta fluye a través de los capilares glomerulares, y la podemos medir indirectamente a través de la depuración de marcador endógeno o exógeno. En cuanto a la depuración o clearance, es un concepto teórico definido como el volumen de plasma en el cual una sustancia sería eliminada totalmente en orina por unidad de tiempo. Y esta sustancia, a ser utilizada como marcador, debe cumplir ciertas características. Entre ellas, debe presentar concentraciones estables en plasma, no unirse a las proteínas plasmáticas, debe ser filtrada libremente por el glomérulo, no ser reabsorbida ni secretada por el túbulo renal, ser fisiológicamente inactiva, y si es de administración exógena, no debe ser tóxica. Entonces, como les comenté, hay marcadores exógenos y marcadores endógenos. Dentro de los marcadores exógenos contamos con el clearance de hemoglobina, que es el gol estándar, pero que es una prueba invasiva y poco práctica. Y dentro de los marcadores endógenos contamos con dos proteínas de bajo peso molecular, que son la cistatina C y la beta-2 microglobulina. Y también contamos con la molécula de creatinina, que esta va a presentar limitaciones derivadas de sus características biológicas y de sus métodos de medida. Bien, también a modo de repaso, sabemos que la creatinina es una molécula pequeña, de bajo peso molecular, que se produce a partir de la creatina y que se va a liberar al plasma a una velocidad constante como producto de desecho del metabolismo. También sabemos que varía con la edad, el sexo, el grupo racial, el estado nutricional. La podemos utilizar para medir la función renal porque filtra libremente a través del glomérulo,
Y también sabemos que se va a elevar cuando el paciente se encuentre en estadio de daño renal avanzado. Bueno, lo ideal para medir el filtrado glomerular sería tener un metabolito que no se reabsorba ni se secrete. Y en el caso de la creatinina presenta la limitación de tener secreción tubular proximal, que en el caso de un paciente sin daño renal, esto va a representar entre un 10 y un 15%. Entonces lo que vamos a tener es una sobreestimación del filtrado glomerular que se va a incrementar a medida que avance el daño renal. Con esto podemos decir que la creatinina en suero la podemos utilizar para evaluar y realizar un diagnóstico de una enfermedad renal, pero siempre como un paso para luego estimar el filtrado glomerular, ya que este es el parámetro más sensible y por lo tanto el mejor método para evaluar la función renal. Bueno, entonces, ¿por qué la creatinina no es un parámetro tan sensible como sí lo es el filtrado glomerular? Esto lo vemos en estas gráficas de creatinina en suero versus filtrado glomerular en etnias blancas y negras. Lo primero que podemos ver en estas gráficas es que la relación entre estos parámetros no es lineal y que a medida que disminuye el filtrado glomerular, los valores de creatinina se mantienen estables. Es por esto que decimos que la creatinina es un parámetro poco sensible. Y recién vemos que en el punto de inflexión de la curva, que corresponde a 60 mililitros minuto, es cuando la creatinina va a comenzar a elevar sus valores. Entonces, la creatinina se eleva cuando ya se ha producido una disminución del 50% del filtrado glomerular, es decir, que ya existe un 50% de nefrones que dejaron de funcionar. Bueno, y en cuanto a los métodos que tenemos para determinar la creatinina en el laboratorio, contamos con los métodos basados en la reacción de Jaffe. Estos son colorimétricos y pueden ser de punto final o cinéticos. En cuanto a los métodos basados en la reacción de Jaffe, tenemos que recordar que no solo nos van a estar midiendo la creatinina, sino que también van a estar midiendo otros compuestos, fundamentalmente proteínas, acetoacetato y ácido ascórbico. Para minimizar la interferencia de estos compuestos fue que se creó la técnica colorimétrica de punto final, la cual está basada en precipitar las proteínas y de esta manera minimizar este interferente. Y hoy en día esta técnica ya casi está en desuso. Lo que sí se usa más son los métodos colorimétricos cinéticos, que están basados en la propiedad de los interferentes de reaccionar a diferentes velocidades. Vamos a tener interferentes que reaccionen lento y otros que reaccionen rápido, y se van a hacer medidas a distintos tiempos de manera de ir minimizándolos. Dentro de los cinéticos, para minimizar aún más las interferencias, contamos con los métodos compensados, que tienen, que tienen compensación, y blanco demuestra la compensación, lo que va a hacer es minimizar las interferencias positivas, y el blanco lo que va a hacer es minimizar las interferencias negativas. También dentro de los cinéticos tenemos los no compensados, que no van a contemplar el uso de compensación y blanco para lo que es la disminución de todos estos interferentes. Bueno, y por último también tenemos los métodos basados en la especificidad de las enzimas, que estos son los métodos enzimáticos. Y otros métodos que tenemos son los métodos de referencia, que por su complejidad no son de uso diario en el laboratorio, y dentro de ellos tenemos la cromatografía gaseosa y líquida, ambos acoplados a espectrometría de masa por dilución isotópica. Bien, tanto los métodos de rutina como los métodos de referencia deben compararse con materiales de referencia certificados. De los materiales de referencia, lo que tenemos que saber es que se van a utilizar para valorar la eficacia de métodos de alto orden y de rutina provistos por el fabricante, a la vez que van a servir para validar materiales de referencia secundarios. Otra de las cosas que tenemos que saber es que el calibrador que se utilice siempre debe estar contrastado contra este material de referencia. Y por último, que están validados o estandarizados contra métodos de referencia IDMS y van a ser provistos por distintos organismos, por ejemplo, el Colegio Americano de Patólogos o el NIST, que es el National Institute of Standard and Technology de Estados Unidos. Entonces, gracias a todo esto, se va a lograr en la medición de creatinina trazabilidad a un método IDMS. Los materiales de referencia para creatinina del NIST se denominan SRM. Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, el 967, el 914, el 909A, el 909B. El primero que nombré, el 967, es un suero humano congelado que lo va a adquirir el fabricante y por sus propios métodos de calibración lo va a estandarizar frente a un método de referencia. Siempre que tengamos dudas en la trazabilidad de nuestro método, tenemos que consultar en el inserto. Y cuando no esté claro, siempre se debe exigir esa información al fabricante. Y nunca va a ser aceptable la opción trazable al NIST.
Bien, ahora que sabemos cómo identificar si la creatinina que informamos es trazable o no al método de referencia, en el caso de que lo sea, podemos informar con CKD-EPI o MDRD y DMS. En el caso de que no lo sea, con MDRD4. Bien, otra de las preguntas que nos podemos hacer es si nuestro laboratorio tiene las condiciones adecuadas para poder medir creatinina y esa creatinina utilizarla en la estimación del filtrado glomerular. Las guías internacionales recomiendan que el error no supere el 8%. Y para poder lograr esto, si tomamos la variabilidad biológica y tomamos el valor deseable, no se debe superar una imprecisión del 2,2% y un sesgo del 4,2%. Con todos estos valores se va a producir un error máximo del 10% en la tasa de filtrado glomerular estimado, que es lo que se recomienda. Bien, como todos sabemos, vamos a medir la creatinina por la importancia que tiene en el diagnóstico de enfermedad renal crónica, que se va a definir según la CADIGO como la producción de daño renal, ya sea por anormalidades estructurales o funcionales del riñón con un filtrado menor a 60 o anormalidades funcionales distintas a la caída del filtrado glomerular por 3 meses o más. Dentro de estas anormalidades encontramos, por ejemplo, la albuminuria elevada, que la podemos saber por la relación albúmina-creatinina en una orina, alteraciones en el sedimento urinario, como es la hematuria, alteraciones electrolíticas, como la hipercalemia, y alteraciones estructurales, ya sea histológicas o en las pruebas de imagen, además del trasplante renal. Y por último, como mencioné anteriormente, el filtrado menor a 60. Con todo esto es que se va a hacer el diagnóstico de enfermedad renal. Ahora, es muy importante saber que una vez que está hecho el diagnóstico, hay que clasificar y estratificar los pacientes según el riesgo. Y como se ve en esta tabla, que tenemos el filtrado glomerular por un lado y la albuminuria por el otro. El filtrado glomerular se va a dividir las categorías de G1 a G5 y la albuminuria de A1 a A3. Y lo que se ve en la tabla es el riesgo de progresión de la enfermedad dependiendo de la intensidad del color. Así que si estamos en la zona verde es una situación estable en donde el paciente con un control anual es suficiente. Y en el caso del rojo oscuro necesita al menos 4 controles por año. Ahora, ¿es realmente importante estudiar la enfermedad renal? La respuesta es que sí, porque la prevalencia en nuestro país es del 12,7%. Esto quiere decir que 1 de cada 8 habitantes tiene enfermedad renal crónica, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que se hizo en el 2021 en base al censo del 2010. Los enfermos renales van a presentar complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares e infecciones que van a atentar contra su vida. Y generalmente la enfermedad se presenta de manera asintomática, haciendo que se retarde más el diagnóstico y se presenten aún más estas complicaciones. Solamente el 11,9% de las personas tiene conocimiento de su enfermedad. Y en la actualidad, las guías nacionales de práctica clínica de enfermedad renal crónica del Ministerio de Salud de la Nación van a recomendar el uso de ecuaciones para estimar el filtrado glomerular para detectar y manejar la enfermedad renal crónica en la población general. Ahora, ¿por qué vamos a estimar el filtrado cuando lo podemos medir con el clearance de creatinina? Y esto se debe a la dificultad de la recolección de orina de 24 horas, además de que necesitamos datos de lo que sería el peso y la talla para poder calcular el área corporal. Bueno, a lo largo de los años se han desarrollado distintas ecuaciones. En 1976 se publicó la ecuación de Cockcroft, que se utilizó para el ajuste de dosis de fármacos, en donde participaron 236 individuos con un clearance promedio de 72,7. En 1999 se publicó la ecuación de MRD, que el objetivo era poder mejorar la ecuación anterior, además de ver el efecto de restricción proteica en la dieta para la progresión de la enfermedad renal. Aquí participaron 1.628 individuos con un clearance promedio de 40. En el 2009, la CKD-EPI, en este caso se utilizó un gran grupo de pacientes, más o menos participaron 8.254, y el objetivo era estimar el filtrado glomerular en personas con y sin enfermedad renal a comparación de las dos anteriores, en donde solamente había enfermos renales crónicos. Y la nueva CKD-EPI, la CKD-EPI 2021, que es la nueva, que participaron 4.050 individuos, y la cual vamos a hablar más adelante. En cuanto a la población pediátrica, se utiliza la ecuación de Schwartz, que comenzó a utilizarse en 1976 y luego se modificó en el 2009. Para ver cuál de las dos ecuaciones usamos en cuanto a lo pediátrico, Schwartz original o Schwartz modificada, eso va a depender de si la creatinina que informamos es trazable o no al método de referencia. En el caso de que no sea trazable, se utiliza la Schwartz original, que como se ve, tiene una constante que va a depender de la edad del paciente.
Y en el caso de que sea trazable, se utiliza la Schwartz modificada, que como se ve también, ya no está más esa constante. Pero ambas tienen la talla. ¿Y de dónde vamos a sacar ese dato? Bueno, por un lado se propone que directamente la orden médica podría contener ese dato, sino también directamente se puede medir en el laboratorio de análisis clínicos, y en el caso de que no se pueda, se va a proponer incluir el comentario, se sugiere estimar el filtrado glomerular a través de la fórmula de Schwartz, sea la original o la modificada, dependiendo de la metodología que utilicemos. Ahora, es muy importante que cada jurisdicción defina, según sus capacidades y redes construidas, cómo se va a obtener el dato de la talla actualizada, que preferentemente tiene que tener menos de 3 meses entre que se obtiene ese dato y se informa el filtrado glomerular estimado. En cuanto a las limitaciones de la ecuación, la primera, la de Crocop-Bigol, en el estudio se incluyeron entonces personas o individuos con enfermedad renal crónica, entonces el estudio solo incluyó a estos individuos, el valor final se debe ajustar a la superficie corporal y sobreestima el valor de Quirins ya que incluye la variable peso. En cuanto a las ecuaciones, primeramente les comento que la MDRD 6 incluía inicialmente 6 variables. Esta era sexo, edad, etnia, albúmina, CREA y urea. Luego surge una ecuación abreviada que es la MDRD4, en el cual solo incluye sexo, edad, raza y creatinina sérica. ¿Sí? No debo dejar de mencionarles que, como le comentó mi compañera, existe una ecuación que es la MDRD, trazable a espectrometría de masa por dilución isotópica, o sea, IDMS. Y bueno, y como limitaciones, en este se incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes mayoritariamente caucásicos, sin trasplante de riñón y no diabéticos. Entonces, como limitación, es menos precisa en poblaciones sin enfermedad renal crónica, como pacientes jóvenes con diabetes tipo 1, sin albuminuria o personas seleccionadas para donación de riñón. Y no sea válida esta ecuación en menores de 18 años, mujeres embarazadas, mayores a 75 años o en algunos subgrupos raciales. Luego tenemos la ecuación CKD-EPI y 2021. Ambas ecuaciones no han sido validadas igual que la anterior en menores de 18 años, mujeres embarazadas y en unos grupos raciales. La ecuación 2009 incluye el coeficiente para los grupos raciales, negros versus no negros, mientras que en el 2021 se elimina este coeficiente. Se informan valores de filtrado glomerular estimados más bajos en personas de raza negra y ligeramente más altos en personas de otra raza. Y ambas son más precisas en personas con niveles más altos de tasa de filtración glomerular, como poblaciones sin enfermedad renal, pacientes jóvenes con diabetes tipo 1, sin albuminuria, o personas seleccionadas para evaluación de donación de riñón. Y el otro inconveniente es que algunos sistemas informáticos de laboratorio no pueden realizar el cálculo de manera automática. En el 2020, la Universidad de Washington utilizó por primera vez la ecuación CKD-EPI 2009, pero eliminando el coeficiente racial en una primera instancia para reconocer de que el coeficiente racial es una construcción social y no biológica. Luego, el año posterior, se elimina este coeficiente y sale la ecuación CKD-EPI 2021. Y varios estudios están analizando su utilización y otros papers, trabajos, además de que el mismo, reconocen de que el mismo no es una construcción social y no biológica, carece de precisión el coeficiente racial y es dinámica en el tiempo y en diferentes lugares. Este es un trabajo realizado en nuestro hospital, donde analizamos el comportamiento de las ecuaciones de estimación del filtrado glomerular frente MDRD y CKD-EPI frente al clearance de creatinina medido, en un total de 850 pacientes ambulatorios con solicitud de clearance medido. En esta ecuación, el método utilizado de creatinina es método de Jaffe cinético, con blanco y compensación trazable a espectrometría de masa por dilución isotópica, y se pudo observar en este trabajo que la MDRD reclasificó en un porcentaje mayor de pacientes a un estadio mayor que la CKD-EPI. ¿Sí? A su vez, la CKD-EPI, esta última, mostró mejor comportamiento para tasas de filtraciones glomerulares mayores a 60, mientras que la MDRD subestima la tasa de filtración glomerular a estos niveles. ¿Sí? Pero además, y teniendo en cuenta que es necesario, tener en cuenta que es necesario medir el filtrado glomerular,
en diferentes contextos clínicos, por ejemplo, en alteraciones importantes de la de la masa muscular, como amputaciones o enfermedades musculares, desviaciones extremas del índice de masa corporal, enfermedad renal enfermedades con comorbilidades debilitantes, enfermedad renal aguda, evaluaciones de potenciales donantes de riñón, individuos que siguen dietas estrictas vegetarianas, etnias en las que no se haya estudiado la validez de las ecuaciones y monitorización de la toxicidad de tratamiento farmacológico de eliminación renal. Y como les había comentado, le íbamos a hablar un poquito de la resolución 1348 del 2023, que tuvo como fin la detección precoz de pacientes con enfermedad renal crónica. Esta resolución promueve el uso del informe automático del filtrado glomerular en los laboratorios de análisis clínicos del país, cada vez que realizan creatinina plasmática en toda la población, ¿sí? Se invitó a las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a instrumentar los mecanismos necesarios para la implementación del cálculo del filtrado glomerular en toda la red de servicios de salud dependientes de toda la jurisdicción, y cómo se va a implementar mediante un documento consenso entre entidades bioquímicas y médicas para la implementación del informe automático del filtrado glomerular estimado. ¿Sí? Este documento fue consensuado entre entidades académicas, científicas, del ámbito público y privado, y que consta de varias etapas. En el paso número 1 es la armonización del informe posanalítico del filtrado glomerular estimado. Ella cuenta de varios incisos, donde dice que el informe contendrá el resultado de creatinina sérica en miligramos por decilitro con 2 decimales, la metodología para determinar creatinina sérica, trazabilidad de resultado a método o a material de referencia, y ecuación utilizada en la estimación del filtrado glomerular según edad y trazabilidad de creatinina sérica. A personas menores de 2 años no se realizará el filtrado. Y en cuanto a su utilización, si la fórmula utilizada es la ecuación MDRD, se informará el valor obtenido si el filtrado glomerular es menor a 60. Si el valor obtenido es mayor a 60, se informará como mayor o igual a 60. En la ecuación CKD-EPI se informará el valor obtenido si el resultado es menor a 90. Si el resultado es mayor a 90, se informará como mayor a 90. Se podrá utilizar valores de filtrado glomerulares mayores a 90 siempre y cuando el laboratorio o la entidad o el hospital haya probado la utilidad de la fórmula para ecuaciones para valores superiores, ¿sí? Como lo hicimos en nuestro hospital. Y por último, y no menos importante, el informe contendrá el comentario armonizado. Este es un comentario propuesto para adultos y es el que utilizamos en nuestro hospital, donde refiere que este resultado estima la filtración glomerular en personas con seguimiento ambulatorio de edad mayor o igual a 18 años. No debería ser considerada en personas menores de 18 años con índice de masa corporal extremo, embarazadas, internados, sospecha de curso actual de lesión renal aguda, y se sugiere referencia al especialista en adultos con filtrados glomerulares estimados menores a 45. Como paso 2 tenemos realización de la encuesta nacional sobre las características actuales del proceso para la determinación de creatinina sérica. Esta encuesta es la que mencionamos al inicio. Bueno, que estaba asociado a todos los laboratorios asociados al CUBRA y a colegios provinciales de bioquímicos. Estuvo también en coordinación, como lo comentó mi compañera, en coordinación con el Hospital de Barraham y el programa Payer. En el segundo paso es la capacitación sobre los aspectos del informe automático del filtrado glomerular dirigido a equipos de laboratorio de análisis clínico. Esta capacitación se llevó a cabo el mes pasado, en abril, por diferentes colegios de bioquímicos de todo el país. Y por último, la difusión de las estrategias a través de los canales que ofrece el Ministerio de Salud y otras entidades, por ejemplo, nosotros que lo estamos contando. Bueno, ya terminando las conclusiones, es fundamental recurrir al inserto del reactivo utilizado en el laboratorio para informarnos acerca de la trazabilidad del método y así decidir qué ecuaciones utilizar. Cada laboratorio debe informar el filtrado glomerular estimado cuando se solicita creatinina plasmática, siempre teniendo en cuenta el método utilizado. De esta manera se detecta enfermedad renal crónica de manera temprana.
Es importante informar la tasa de filtrado glomerular estimada con comentario armonizado para que se tengan en cuenta las limitaciones de la estimación por ecuaciones. Y por último, CKD-EPI sigue siendo una herramienta valiosa en la evaluación clínica de la función renal, pero debe usarse con precaución y en combinación con la evaluación clínica de cada paciente. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias. Por ahí, que nos agregamos una foto.